Bueno, pues nada, agradecer la asistencia, agradecer especialmente a María Ángeles que haya contado con nosotros y bueno, se nos planteaban dos opciones: dar una clase magistral sobre la vida y obra de Francisco de Goya, que podrían hacer, yo creo que cualquiera de los alumnos de cuarto, pero no, hemos optado por trabajar con su vida y con su obra a través de otra vía, ¿no? Estamos hablando de nuevas tecnologías, tampoco hemos descubierto la pólvora porque lo que hemos utilizado son distintos tipos de programas para hacer infografías, pero sí que es cierto que según fuimos trabajando o fueron trabajando, a mí el resultado pues me convenció y mucho. Solo vamos a enseñar unas pocas, pero yo creo que son dignas de ver las 60 que han realizado, ¿no? Entonces, nada, se les han dado una serie de pautas muy concretas, qué partes tiene que tener el trabajo, qué programas pueden utilizar para realizar estas infografías, Google Drive, Piktochart, Geniali, por ejemplo. Antes de eso sí que es cierto que me estuve documentando porque yo tampoco los manejaba especialmente y algunos de los profes que están por aquí me echó una mano, como David Rosa, Rafa también me estuvo aconsejando y tal. Y bueno, yo creo que es una forma distinta de trabajar estos contenidos. Nos ha servido para completar la visita que hicimos al Museo del Prado y me parece que el resultado ha sido muy satisfactorio, ¿vale? Sí que vimos un ejemplo de una infografía, no sobre Goya, pero sí que, bueno, nos convencía, nos parecía un objetivo a alcanzar, ¿vale? O algo interesante. Vimos otras que carecían de ciertos aspectos y al final, pues, partiendo de esa base y de esas pautas que dimos, ha sido como se ha ido elaborando todo este trabajo, ¿no? Ahora iréis viendo el resultado, ahora os irán comentando qué dificultades o qué aspectos son interesantes de trabajar así, de esta manera, incluyendo nuevas tecnologías y, bueno, pues nada, esperemos que os agrade, que os parezca interesante. Y bueno, pues aquí tenemos a los distintos ponentes, ¿no? Rodrigo, Álvaro, Alejandro, Aitana y Elena, que ahora os irán enseñando sus infografías y también alguna de las de sus compañeros. Ya os digo, el problema es el tiempo, sino de verdad que yo creo que es digno de ver cualquiera de las que se han elaborado, ¿no? Y sí que pensábamos que de cara al futuro sería interesante incluso poder exponerlas, es decir, imprimirlas y exponerlas porque realmente yo creo que son enriquecedoras. Bueno, os dejo con... Bueno, me presento, me llamo Rodrigo y bueno, he hecho el trabajo con mi compañero Álvaro. Cuando Ander nos dijo que teníamos que hacer un trabajo, nos ofreció las tres opciones, que eran hacerlo con Geniali, con Piktochart o con Google Drive. Nosotros nos decantamos por hacerlo con Google Drive, porque era una plataforma que ya la conocíamos bastante bien y por ese motivo no ha habido demasiados inconvenientes en su realización. Y bueno, os presento un poco. Las pautas de Ander eran hacer una pequeña y breve bibliografía y luego seguir un poco sus etapas iniciales, su segunda etapa, la tercera y sus últimos años de vida. Y luego, por último, una bibliografía con todas las páginas que hemos visitado para completar todo el póster. Y bueno, así por comentar, el único aspecto inconveniente ha sido el contrastar información entre una página y otra. Bueno, lo primero que voy a decir es que, ya que tenemos a nuestra disposición los ordenadores, me parece una muy buena idea usarlos para realizar actividades como esta, ya que es una forma más interesante y divertida de aprender sobre distintos temas, como en este caso Goya, que de una manera convencional en una clase. Y aunque eso sí, en una clase un profesor te da la información ya perfecta y tú lo único que tienes que hacer es tomar esta información y aprendértela. Pero en este caso tú tienes que ir buscando por diferentes páginas la información
ir contrastándola para ver cuál vale y cuál no. Y así, pues sí, y tienes que ir sintetizándola, adaptándola a tu póster. Y en resumen, me parece una manera bastante interesante de aprender distintos contenidos. Bueno, yo soy Elena. Yo decidí hacerlo con Pictochart porque nunca la había usado y pues pensé que era una manera de aprender a usar nuevos recursos. Y pues lo que hice fue hacerlo como si buscaras en internet poniendo Francisco de Goya. Y luego aparece una leyenda con distintos colores donde te señalaba cómo iba a estar repartida la infografía. Pues el color amarillo puse la biografía con la fecha de nacimiento y de muerte y sus datos más destacados. Luego el verde fueron las distintas etapas de su vida y pues 2 cuadros representativos de ellas con distintas características suyas. Y luego en la parte azul puse las influencias que tuvo en etapas posteriores con explicaciones pues, de cómo fue. Y luego, pues como todo trabajo, puse la bibliografía de donde había sacado las distintas informaciones. Y pues yo destaco pues como la separación de los colores para diferenciar las distintas partes del trabajo. Buenas, yo me llamo Alejandro y como mi compañera decidí hacer el trabajo en Pictochart también. Y bueno, siguiendo las pautas que nos dio Ander, yo decidí hacer un póster y empecé con una breve biografía, después pasé a las etapas de su obra pictórica, desde su llegada a Madrid hasta su muerte en Francia. Aspectos positivos del programa, pues yo creo que, a ver, es una manera más entretenida de aprender, pero también es mucho más tediosa porque tienes que mirar en muchas páginas web y mientras tanto, o sea, si te lo da el profesor, pues la información la tienes ya recogida. Bueno, y para finalizar el trabajo, pues puse sus influencias posteriores como mis compañeros y al final del todo también puse una bibliografía y esto yo creo que es una mejor manera de aprender porque aunque sea más tediosa, sí es verdad que es mucho más amena de hacer. Yo me llamo Aitana y yo también hice el trabajo por Pictochart. Yo lo hice por Pictochart también. Aquí cada uno teníamos libertad para elegir cómo hacer el trabajo. Nos dieron unas bases de que tenía que entrar la infografía de Goya y 2 cuadros de cada etapa que tuvo, de las 5 que tuvo. Aquí cada uno pudo elegir cómo hacerlo. Yo, por ejemplo, me basé en una portada de una revista, por ejemplo, el del National Geographic, pero aquí fue muy libre. Cada uno aquí, mis compañeros lo hicieron como un póster, otros como líneas del tiempo y aquí fueron surgiendo. Sinceramente prefiero estos tipos de trabajo que un PowerPoint porque ya se puede ver el distinto punto de vista de cada alumno. Por ejemplo, podemos ver otros casos, otros trabajos de alumnos que explican aquí bien cómo se ha ido influyendo. Aquí este trabajo es de una compañera de mi clase, Lorena. Ella hizo un póster en el que se puede ver cómo sintetizó, resumió bien todos los temas que teníamos que meter en el trabajo, en el proyecto, y queda, pues, en mi opinión, bastante bonito y bastante vistoso. Pero también podemos ver otros distintos trabajos en el que, por ejemplo, no están en DIN A4, que están en formato más amplio. Aquí, por ejemplo, es uno de un compañero de cuarto D en el que se centró en usar distintos cuadros para poner en distintas etapas de fondo. Así, que un toque más llamativo y que la gente pudiera verlo y se sorprendiera más o, en cierto modo, que llamara más la atención. Hay otro
Aquí hay otro trabajo también de una amiga, una compañera de cuarto A, Alba, que ella lo que hizo fue centrarse en la línea del tiempo, además de usar una paleta de pintura para explicar bastante, usar un resumen o explicar como modo de índice el trabajo. Bueno, como ha dicho Ander, ha habido muchos trabajos que han quedado muy bien y que podrían presentarse, pero solo hemos podido enseñar algunos. Bueno, eso ya veis. Habría muchísimos más, la gama es muy diversa, el formato también. Lo único que sí que planteábamos era que había que pasar por una serie de puntos, ¿no? Yo creo que en cada uno se ve perfectamente la biografía, las obras de su etapa con las pinturas más representativas, las influencias posteriores de Goya, que pensamos que es algo que es bastante relevante de cara a la historia del arte, y luego, por supuesto, ya enfocando los trabajos en la línea académica, pues siempre con su bibliografía, ¿no? Yo creo que más que labor tediosa, la tarea es laboriosa, ¿vale? Más que tedioso, yo creo que requiere de trabajo, ¿no? Lo que comentaban los alumnos, los ponentes, es eso, que en una clase al uso muchas veces la información ya está elaborada, es simplemente irla asimilando, ir tomando nota, y en este caso es laborioso, pero también es información que generas tú mismo, por lo tanto se asimila mejor, ¿no? Yo creo que esa es la parte también positiva de esto, o sea, tú estás generando tu propio recurso, tienes unas pautas, pero tienes luego también bastante libertad a la hora de desarrollarlo, ¿no? Y bueno, a la vista está el resultado. La verdad es que sí que a mí me sorprendió para bien. Dedicamos 2 o 3 sesiones máximo y el resultado yo creo que bueno, lo merece, ¿vale? Nada, dar las gracias a todos los alumnos de cuarto de la ESO, especialmente a los ponentes también y organizadores, gente que nos visita, etcétera. Muchas gracias.